Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder saludar a todos ustedes y que nos acompañen en un programa más de Emprendamos Juntos. Hoy tenemos un programa de lujo, hoy tenemos un programa donde vamos a aprender mucho y vamos a poder, como empresarios, como profesionistas que queremos emprender un nuevo proyecto, vamos a contar con las herramientas, con los elementos para poder hacerlo bien, con éxito y de manera preventiva. Hoy tenemos a una gran invitada, a una gran amiga, y a mí la verdad me da muchísimo gusto que esté aquí ella con nosotras, y el Canaco le abre sus puertas y ojalá que no sea la única vez que nos acompañe, sino que siempre estés aquí con nosotros. Ella es la maestra Guadalupe Valdés Osorio y es especialista en derechos humanos y derecho penal. Guadalupe, es un gustazo que estés aquí con nosotros. Me encantaría que le compartieras a todos los afiliados de Canaco a qué te dedicas, porque a mí me tienes impactada con todo lo que has hecho en pro de nuestra sociedad mexicana, en todo el tema legislativo, en todo el tema de derechos humanos. La verdad es que a mí me tienes impactada y me gustaría que ellos supieran a quién tienen aquí en Canaco hoy. Muchas gracias, qué gentileza, André. Pues agradecer primero a Canaco por la invitación, Canaco Ciudad de México. Y bueno, les cuento un poquito más de mis actividades. Yo empiezo con una especialidad en Derecho Penal, de ahí he sido servidora pública a nivel federal y local. En 2014 armonizamos las leyes al nuevo sistema de justicia penal. Estuve encargada de esa misión y bueno, armonizamos 44 leyes. A partir de esa armonización, pues implicó armonización no solamente al nuevo sistema de justicia penal, sino también a los derechos humanos, con perspectiva de género, respetando los grupos más vulnerables, como son las personas en especial situación de vulnerabilidad, que menciona el último párrafo del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de personas con alguna discapacidad, de personas adultas mayores, también respetar los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Entonces, en ese contexto también me he desarrollado en el ámbito público, desarrollado en el ámbito de la docencia, en la investigación, para proyectos de Naciones Unidas como la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Formé parte del grupo que redactó el informe. Posteriormente trabajé en el Instituto Nacional de Ciencias Penales como profesora investigadora también en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en aquel entonces. Y bueno, he sido docente en varias universidades autónomas en México y otras universidades privadas. No, y si nos diera el detalle de ese currículum, no terminamos y no habría programa. Así es que nos quedamos con una pequeña semblanza de lo que Guadalupe ha hecho en su trayectoria profesional, y hoy nos viene importante, se llama Conoce los elementos para prevenir la responsabilidad penal empresarial. Canaco está conformada por empresarios jóvenes, por empresarios no tan jóvenes, muy exitosos todos, pero además también está conformada por jóvenes que quieren emprender un proyecto que ahorita a lo mejor solamente lo tienen en la mente, lo están visualizando, pero queremos que inicien un proyecto bien, sin problemas. Y también esos empresarios que ya llevan muchos años en su sector, también quieren a lo mejor emprender un nuevo proyecto y a lo mejor quieren poder iniciarse en otro sector, en otro giro, otro tipo de empresa. Entonces, para mí es muy importante que en el programa Emprendamos Juntos les compartamos información útil, información que en cuanto termine el programa ellos puedan comenzar a utilizar esa información. A mí me gustaría que nos platicaras respecto de este tema, ¿qué es exactamente la responsabilidad penal empresarial? ¿Qué es eso? Claro, bueno, aquí hasta ahora en México, hasta 2014, antes de 2013, vamos a poner un ejemplo para quienes nos escuchan, pues solamente podía responder penalmente las personas individuales, ¿no? Es decir, aquella persona que había sustraído un celular en el metro, aquella persona que había hecho un fraude, etc. Sin embargo, esa responsabilidad de la persona jurídica la incluimos en las reformas de 2014 al Código Penal de la Ciudad de México.
Y entonces, ¿qué implica? Bueno, también se hacía mención de ella en el Código Nacional en un párrafo, en un pequeñito párrafo, ¿no? Que solamente contemplaba el artículo 405. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si se gestan conductas que violenten bienes jurídicos tutelados, es decir, que son valores fundamentales en la sociedad como la vida, la salud, entonces tendremos que verificar que las empresas se gestionen de tal manera, realicen sus actividades, que en el seno de la empresa no se cometan conductas delictivas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una farmacia o está por poner una farmacia, tendrá que preguntarse qué actividades delictivas, bueno, tiene que hacer mecanismos de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo obliga el Código Penal Federal, te lo obliga el Código Penal Federal, hay obligaciones inmersas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y en ese sentido hay varias normatividades que te obligan a que tengas sistemas de control internos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a que, voy a poner un chiringuito, voy a poner una venta de cualquier producto en un local que está al lado de mi casa, que tengo espacio y vendo alimentos o hago, que te gusta, masajes, qué sé yo. Entonces, toda esta actividad tiene que estar regulada en su seno por lo que dice esa misma actividad que debe de regularse. Sin embargo, paralelamente, ¿no?, podría cometerse una conducta delictiva en esa gestión de las actividades. A eso iba. Un empresario a lo mejor diría, oye, pero si yo voy a vender artículos de belleza, o yo voy a fabricar muebles de oficina, o sea, ¿cómo es que tengo que estar pensando en que ahí se pueda llevar a cabo un delito? O sea, si yo voy a estar ahí, si yo tengo conocimiento del giro o lo que sea, o sea, ¿cómo pueden cometerse delitos si tú como empresario, como emprendedor, tú dices, no, todo y control? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué factores hay para que en determinado momento ahí se puedan cometer delitos? Tú lo has dicho, todo está bajo mi control. Y es precisamente lo que estas reformas invitan a que las empresas todo esté bajo control. Pero ¿qué tú necesitas para que no se salga de control? Por ejemplo, vamos a ocupar el ejemplo que yo daba y los dos que tú has proporcionado. En el primer caso, alguien que dice, ahora voy a vender productos de farmacia y medicinas. Se hace un mapeo de riesgos. ¿Qué riesgos se pueden desarrollar en el giro de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, y tienes que pensar en clave, si vamos a hablar de responsabilidad empresarial, es la comisión de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué conducta delictiva va a decir el empresario? Dice, pues yo soy una persona honorable, ¿no? ¿Qué conductas se pueden verificar? Una de ellas, por ejemplo, la venta y compra de medicamentos que no están regulados conforme a la norma de salud, o no están permitidos. O la compra y venta, o sea, tú dices, no, a mí mi socio en el negocio me va a traer 30 cajas de este producto. Y tienes que verificar que ese producto no sea ilícito, que no provenga de una actividad ilícita, que ese producto no sea pirata, es decir, que no te vendan un medicamento que dice que es para cáncer y resulta que ni siquiera es para el cáncer, que es solamente azúcar en pastillas. Eso es un delito, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver con derechos de autor, cometidos en el ámbito del derecho de autor, o bien que tus socios de negocio te dicen, oye, ya quiero ser socio de tu farmacia, y dicen, oye, ¿cuánto vas a poner? 50,000 pesos. Sí, pero ¿dónde salió ese recurso? Puede provenir de un recurso de procedencia ilícita. Entonces, es ahí donde estos emprendedores, las personas emprendedoras, tienen que ver que efectivamente tienen que tener mecanismos de control. ¿Para qué? Para que saber que tu socio de negocio es una persona honorable, que estás uniéndote en esta sociedad y que no va a haber un descontrol. O bien, ¿qué otra conducta se puede cometer en la empresa, en la farmacia? Pues decir, vender sustancias psicotrópicas. Venderle fentanilo a quien no lo requiere con una receta porque tiene un paciente con cáncer que está recetado que tienen que aplicarle ese medicamento. Oye, pero entonces es muy alto el riesgo que tengo porque voy a celebrar operaciones con otras personas, voy a contratar personal, voy a estar expuesto de alguna manera y puede que ese control que aparentemente creemos que tenemos todos
en todo nuestro entorno, pues no es así. No es así. Y yo sé que tú eres, ya te escuché, es más, les súper recomiendo que entren a la página del INACIPE, que es donde conocí a Guadalupe, y la verdad es que tiene un curso súper interesante, bueno, varios, supongo que das varios cursos, y ahí nos platicaba cosas sumamente interesantes. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a mí me gustaría que nos enfocáramos mucho en el tema de los derechos humanos, que es otra de tus áreas de la que eres experta, porque pienso que es de lo más delicado en una empresa, en un proyecto de emprendimiento, tener esa prevención en cuanto a ese tipo de delitos. ¿Qué delitos pudieran haber que se cometan respecto del tema de derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos que recordar que el derecho humano, el empresario, ¿no? El emprendedor que dice, ¿y yo cómo puedo violentar los derechos humanos de mis trabajadoras y trabajadores? ¿No? Entonces, bueno, si no tienes, si no les respetas su salario, ¿no? Estás vulnerando su derecho. Si los tratas con discriminación, ¿no? Estás vulnerando sus derechos humanos. Puedes vulnerar esos derechos humanos desde el ámbito de cualquier rama del área de que tengas en tu empresa. Por eso la empresa tiene que tener organizados bien todos sus protocolos en el área de derechos humanos, contabilidad, de finanzas, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, puede darse un caso de acoso sexual en contra de una trabajadora. Entonces la empresa está obligada a tener mecanismos de control para que eso no suceda, ¿no? Por ejemplo, eso te lo hablo en la Ciudad de México, en donde tenemos, la Ciudad de México es una ciudad garantista en el ámbito legislativo, gracias a esa reforma en la que contribuimos de las 44 leyes armonizadas, ¿no? Porque hay estados de la República con esta reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que es de 16, en donde exige que tengas un catálogo de delitos. Y entonces esos delitos no entran en ese catálogo. Sí, es lo que me comentó. Atención, tú me comentabas que en el artículo 11 bis, ahí hay una lista de los delitos que pueden cometerse y de los que habría riesgo para un empresario o un emprendedor que no cuide esos aspectos de manera preventiva. Pero, a su vez, bueno, explícanos mejor, tú dilo de manera más clara. Por un lado está el ámbito federal y ahí nos dice los delitos, no perdiendo de vista que a mí me interesa mucho la parte de los derechos humanos. Y luego la parte local, o sea, aquí estamos en Ciudad de México, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo yo esas herramientas, esos elementos como empresario y emprendedor para que yo sepa qué tengo que cuidar? Porque ahorita tú nos estás hablando en términos generales, pero creo que una vez que inicias el proyecto, pues sí son muchos los aspectos que hay que cuidar. Que tienen que cuidarse. Por ejemplo, si una persona incurre yo incurro en responsabilidad porque contraté a una persona que me dijo que sabía gestionar la farmacia y no lo sabía, ¿no? Y en lugar de hacerlo, vende productos ilícitos en mi farmacia y hay tráfico de drogas en mi farmacia. Entonces, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Como empresario, porque tú tienes que saber a quién contratas. Pero en el ámbito que tú estás diciendo, de decir cuáles delitos y cuáles no son los en los que puede incurrir una empresa, te puedo mencionar que en el ámbito local de la Ciudad de México, las empresas te vuelvo a repetir, en Ciudad de México estamos muy blindados los derechos humanos de las personas. Entonces, la responsabilidad de la persona jurídica puede cometer cualquier delito como establecido en el Código Penal del Distrito Federal. Si hablamos de hostigamiento sexual, homicidio y feminicidio. Ahora, es poco garantista la reforma del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque hacía un catálogo de delitos que solo tienen que ver con el ámbito económico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero sí, si nos remitimos a los derechos humanos, como tú quieres mencionar algún caso, por ejemplo, la trata de personas. Por ejemplo, la Canaco, dice Canaco de la Ciudad de México y de el ámbito, ¿qué? ¿Es cámara? Sí. ¿Es una cámara? ¿Está en Ciudad de México? ¿O a qué te refieres exactamente? Pero no, viene nada, ¿sí? Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Ciudad de México. El turismo, sí. Porque a veces los emprendedoras y emprendedores pueden decir, no, pero si yo me dedico a dar turismo en Ciudad de México y en Acapulco,
Pero ¿qué sucede si alguien de tu empresa, ¿no?, decide, oye, sí, voy a voy a decirle a gente de otro país, como puede ser Ecuador o Guatemala, y decirle, sí, mira, vas a llegar a Ciudad de México y vas a conocer las pirámides de la Ciudad de México, y en lugar de que eso pase, los llevan a una casa de seguridad y hay explotación laboral, hay esclavitud, hay trabajo forzoso sexual. Entonces, y el empresario tiene que gestionar todo eso. O sea, tú entraste con una en esta discusión, en esta charla, en el sentido de decir, pero si yo tengo todo bajo control. Por eso es que tienes que hacer mapeos de riesgo y decir, yo me dedico a este giro. ¿Qué delitos se pueden cometer a partir de mi giro? Y con mis socios de negocio, ¿no? Que yo quiero ganar la licitación con el gobierno mexicano o con el gobierno federal, con el gobierno local. Pues ¿sabes qué? Voy a darle 50,000 pesos al servidor público para que falle a mi favor en esa licitación. Eso es corrupción. Entonces tienes que tener un protocolo anticorrupción. Tienes que tener un protocolo de cada actividad que estés realizando para que se sepa qué se está haciendo. Para que en el caso de que, porque claro, tu empresario no puedes evitar que alguien se salte los sistemas. Algún empleado o empleada se salte los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú para protegerte? Pues demostrarle a la autoridad que efectivamente tienes todos esos mecanismos de control, empezando por el código de ética, ¿no?, por todos los códigos que se mencionan, por tener un canal de denuncias en donde no solamente puede denunciar cualquier situación irregular las personas que forman parte de tu empresa, sino cualquier persona externa que diga, oye, está pasando esto en tu empresa, ¿no? Tener comités específicos que se les llama comités de compliance penal, y estamos hablando en materia penal, en donde hay un satélite de personas que van pidiendo información a toda la empresa. Oye, mándame tu información Oye, mándame tu información a quién contrataste. Oye, revisaste que quien contrataste, hiciste un due diligence, que investigaste quién era, que efectivamente daba clases y que decía que daba clases pero nunca dio clases. O sea, para que no te realizan un fraude a ti como empresario y que tú tengas manera de defenderte ante la autoridad, de decir, yo tenía mis programas de cumplimiento, mis protocolos, pero esta persona se los saltó y yo no soy responsable. Entonces eso lo que origina es que se disminuya la sanción, porque tú como empresario, pese a que pusiste, digamos así, 3 vallas de protección, pusiste alarmas, pusiste todos los mecanismos que debían de ponerse de acuerdo a la normatividad nacional, a la normatividad internacional, a cánones especializados, y en materia de derechos humanos, por ejemplo, se creía que las empresas no violentaban derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también se crea un catálogo de decir cómo respetar los derechos humanos para una empresa y que tengan una buena responsabilidad social. Esto está muy interesante. Amigos, los invitamos a que nos manden sus preguntas, a que nos digan si está quedando claro lo que nos está comentando Guadalupe, porque la verdad es un tema difícil. Seguramente para ti es lo más fácil porque llevas toda tu vida dedicándote a estos temas, pero a lo mejor a los que no somos abogados sí nos cuesta trabajo. Entonces los invitamos a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, y a mí me gustaría que hasta ahorita donde vamos indiques cuáles son los delitos que se pueden cometer, como quisieras ahí una pausa y nos dijeras por lo menos los 3 que se cometen más, o sea, cuáles sí debemos de tener cuidado, así como los focos rojos, porque es una lista larga, pero ¿cuáles son los que tú le dirías a esos empresarios jóvenes? Estos 3 aspectos tengan cuidado porque se da con mucha frecuencia y puede cometerse un delito y pueden incurrir en esa responsabilidad. Claro, mira, podríamos decirlo por ramas, ¿no? Sí. Por ejemplo, digo, en el turismo te planteaba el tema de la trata de personas, ¿no? Pero, ¿qué puede ser común para todas las empresas? En los dineros es un tema muy delicado, ¿no? Las uniones, las asociaciones de empresas, oye, es que yo te voy a aportar el 50% y tú, no, yo el 20%. Hacer mecanismos de control, mucho de manera muy coloquial, para efectos de que saber de dónde proviene ese dinero. Así como Hacienda, la Secretaría de hizo, el SAT,
hizo lo correspondiente de decir, oye, cada vez que vas a pagar un recibo de honorarios y la persona tiene que darte no solamente su dirección, sus datos generales, tiene que darse tu constancia fiscal. Porque esa constancia fiscal es como un due diligence, te está respaldando que la emitió Hacienda y que esta persona sí existe, que esta persona está tributando y que es una persona que no está cometiendo actos ilícitos. Entonces, esa es una manera. ¿Por qué? Porque aquí las empresarias y los empresarios, ¿qué es lo que buscan? Pues precisamente que su negocio funcione, ¿no? Producir, generar más dinero, generar más bienes en sus diferentes actividades. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el ámbito de la confianza de que eso que van a invertir en ese proyecto, en esa empresa, pues no lo van a perder, ¿no? Claro. Y si estamos hablando de una empresa que se dedica también de un giro, que es la venta y compra-venta de inmuebles, pues también es muy delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese inmueble pues tiene que estar a la venta porque es lícito la adquisición, va a ser lícita la venta, pero el lugar en donde se encuentra, también el terreno donde se construyó ese inmueble, por ejemplo, que es un caso muy sonado, no quiero meterlo mucho al caso, en materia federal, que construyeron inmuebles en zonas federales, que se los vendiste a la gente y que ahora se los quieres quitar. ¿Por qué? Porque el terreno era federal, entonces no es una propiedad privada, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el responsable aquí? Pues sería muy injusto decir, no, es que el empresario que construyó con sus socios de negocio y el comité directivo no son responsables de eso. ¿Cómo que no? O sea, si tu giro es construir inmuebles y venderlos, entonces es esta visión que tú estás estableciendo. O sea, tú crees que, precisamente, se cree que se tiene el control de tu giro, pero yo digo que comportarse como todo buen empresario, toda buena empresaria, sin que queramos aquí generar estereotipos de lo que es bueno o malo, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir como todo buen empresario o empresaria? Que te comportes conforme a la norma de tu giro y entonces establecer mecanismos de control para el giro, ¿no? Oye, ¿quién va a estar frente del área contable? Pues un contador que sepa hacer esas actividades y que me dé cuenta de cómo se hace para tributar Hacienda, para que no haya desvíos de fondos hacia Hacienda y después no digan que la empresa no tributó, ¿cierto? Entonces, por eso es que es definitivo. Aquí hay un tema que tú también trataste hace rato, que es el mapeo de riesgos, ¿no? ¿Cómo hacer un mapeo de riesgos? Bueno, ¿qué actividad realizas? Y a partir de ahí, ver cómo está constituida tu empresa. ¿Cuántas áreas tienes? Y cada área tiene que tener su manual, su plan de trabajo, su protocolo. Pero ahí sería un traje a la medida. Siempre tiene que ser un traje a la medida. No podríamos, en este caso, dar o suponer que va a existir un mapa de riesgos para todas las empresas. Va a ser, o sea, las reglas específico. generales genera un mapa de riesgos para tu empresa, ¿no? Sí. Con tus necesidades. Ahí se ha discutido mucho porque, claro, nosotros lo pusimos en el Código Penal Federal, en el Código Penal del DF, y después también lo pusieron en el 11 bis, esto de que tienes que tener un plan de cumplimiento normativo y quién se iba a encargar de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes tu empresa, tú tienes tus áreas, pero también tienes tus áreas de auditoría contable, de auditorías, y puedes tener auditorías externas. Lo mejor es hacer auditorías externas, porque el empresario se va a sentir más seguro de que aquí el ámbito de la supervisión, vigilancia y control, ¿no? Tiene que ser muy estricto. Entonces, a veces se genera esta oficina, que yo te comento que se llama Unidad de Cumplimiento Normativo, Unidad de Compliance Penal, se puede llamar así, paralelo a que haya una unidad de control interno. ¿Por qué? Porque este organismo satelital lo que va a hacer es ir checando que todo funcione como un reloj, ¿no? Y este satelital le va a rendir cuentas directamente al empresario, de tal manera que el comité directivo no va a decir, yo no sabía lo que pasaba en mi empresa. Eso no puede suceder. Claro. Entonces, comentamos trata de personas y ahorita te enfocaste en platicarnos del ámbito financiero. ¿Qué otro delito debemos de tener cuidado? Claro, fraudes, ¿no? Por ejemplo, el fraude también, corrupción, ¿no? Eso de que, el corrupción ya lo dije en el sentido de que ganamos la licitación para vender uniformes para médicos, ganamos la licitación para construir viviendas en cualquier entidad federativa, ¿cierto? Entonces, todos estos son negocios, digámoslo así, que a veces uno cree
y se dice en el ámbito, dice, no, es que nunca me va a llegar a pasar. Pero yo creo que en el ámbito empresarial, quienes están por hacer, como tú decías, un giro y quieren sumarse a la Canaco en este ámbito, se sugiere tener precisamente todos esos protocolos, ¿no? Decir, oye, que voy a vender bicicletas, ¿no? Sí, pero ¿qué bicicletas vas a vender? ¿De qué país? Que tu producto llegue de manera lícita, que tu venta sea lícita, que tienes que ver qué mecanismo, porque a veces se habla también de responsabilidad por el producto, ¿no? Si ese producto llega a fallar, ¿quién es el responsable? ¿No? Hoy, por ejemplo, se hacen operaciones médicas con robots. Si llega a fallar el robot, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del médico, la médica o de quien te rentó el robot? Sería de quien nos rentó el robot. Entonces, ahí tienes que ir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada mecanismo, cada persona que genera una empresa tiene que tener cuidado. Ya, por ejemplo, si yo no tengo el protocolo del que tú nos has estado mencionando, en la contratación de personal. Ahí, fíjate, ahí lo que pasa es que es normatividad interna. El protocolo que tú vas a generar, ¿no? Es para cuidarte y para cuidar a toda tu gestión empresarial. El delito que se comete es el delito que va a cometer quien contrataste para realizar una actividad que te dijo que sabía hacerla y no la hacía. ¿Cuál va a ser la responsabilidad? La responsabilidad individual no anula la responsabilidad como en lo colectivo de tu obligación de que en tu empresa no se cometan delitos, ¿cierto? Entonces una es la responsabilidad individual y otra es la responsabilidad colectiva, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué consejo les darías? Digo, ya para ese traje a la medida que estamos platicando, pues ya es una asesoría personalizada con ese empresario o con ese emprendedor, pero de manera general, ¿cuáles serían esos protocolos que tendríamos que tener en el ámbito de la contratación de personal? Porque me ha tocado escuchar casos muy terribles, por ejemplo, de gente que adentro cometió el fraude, el robo, o que pertenecía a un grupo y secuestraron a alguien. O sea, ¿cómo prevenir esa parte de cuando tú estás contratando a alguien y a lo mejor en el ámbito profesional sí tiene lo que tú estás pidiendo, ¿no? Esa carrera, esa experiencia, pero ¿cómo podemos cuidar eso? Porque algo es seguro, en un proyecto de emprendimiento o en una empresa no podemos ir solos, tenemos que tener un equipo de trabajo. Entonces, creo que ahí habría un área de riesgo importante, así lo veo yo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Ahí, primeramente, tienes que tener el empleado sepa precisamente cuáles son sus códigos de ética, que te acuse el código de ética, que haya capacitaciones puntuales y periódicas, y que paralelamente a eso haya también en otros ámbitos controles, ¿no? El ámbito de cámara dentro de la empresa, ¿no? De cómo se maneja en la sala de juntas, etcétera, etcétera. Que eso no es violatorio de derechos humanos, ¿por qué? Porque está gestión laboral dentro de la empresa, ¿no? Sí hay que tener ahí. Y que pues y lo que tú estás diciendo, que no me quiero desviar mucho, en el cómo saber a quién contrata, ¿cierto? Si te llevan tu currículum, tú tienes que verificar hasta el sistema exhaustivo y saber a quién estás contratando. Porque te puede decir, no, si soy maestro de natación y nunca se me ha dado ningún niño. ¿Y por qué? Porque no estaba en el lugar donde no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, antes de 2014, se negaba en México y que después se estableció la responsabilidad de las empresas, pues se dudaba que hubiese ese tipo de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, podían morir trabajadoras o trabajadoras porque estaban en un cuartito, hacían la mezcla de los aerosoles y la mezcla de esos aerosoles podría provocarles cáncer o neumonías. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo vinculo ahí la responsabilidad del empresario? Porque finalmente cuando llegaban los empleados y las empleadas al hospital,
decían, es que se murió de neumonía, y dice el patrón, el empresario, dice, yo no tengo la culpa porque pues, yo no tengo la culpa que se llama. Hay que ver la causa de por qué la neumonía. Y entonces empezaron a caer uno tras otro, pueden caer uno tras otro los empleados enfermos de cáncer o de neumonía. Y tú te preguntas, oye, ¿y cuándo fue la última vez que esa empresa fue supervisada por la Secretaría del Trabajo? Oye, se dan cuenta que no les daban máscaras, que no les daban el material adecuado para protegerse, y entonces, ¿cómo no vas a generar esas enfermedades? Entonces, aquí lo que hay que hacer, yo creo, como un primer plan estratégico es, tú tienes tu gestión de decir, oye, yo quiero vender los zapatos, ¿no? Y entonces ver, a partir de ahí, qué unidades voy a tener en mi la unidad de personal, necesito la unidad contable, y a partir de ahí sí, necesito protocolo por cada unidad. Y necesito además a alguien externo a cada unidad que lo supervise, para que cuando alguien no funcione bien, te digan a ti como empresaria, oye, no está funcionando el área de supervisión de cómo se contrata a la gente y están contratando a cualquier persona. Y entonces ahí ya estás, digámoslo así, evitando, ¿no? Tratando de prevenir la comisión delictiva dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, sí es verdad, antes de 2014 parecía que solamente podía prevenir el delito y combatirlo pues en la autoridad. ¿Qué es lo que sucedió? Que esa obligación se trasladó a las empresas. Y ahora dicen, ahora tu empresario verifica que no se cometa nada en el ámbito, un delito en el ámbito empresarial. Y entonces esa obligación se injerta en el seno de la empresa. Entonces, cuando alguien va a hacer su empresa, sí forzosamente tiene que hacer paralelamente a lo que implica su giro, de qué más necesito para que en mi empresa no se cometa ese delito. Y es ahí donde vienen los programas de cumplimiento, vienen los compliance penal, que es una de mis especialidades, y entonces ahí vas viendo cómo se genera, y claro, damos asesoría también en ese ámbito, para que no se violenten derechos humanos, porque ahora, claro, habrá muchos derechos humanos que se han bajado como delitos a los códigos penales, federales o locales, y entonces puedes, al lado de violentar ese derecho humano, que puede ser la misma discriminación, pues puede ser que estés cometiendo también las conductas delictivas pues ya conocidas de antaño, ¿no? Nos la pones muy complicada, porque ahora no solamente el empresario o el emprendedor tiene que saber de ese proyecto que quiere iniciar, tiene que saber además, por lo menos lo general, de fiscal, de cuestiones contables, de a lo mejor dentro de su sector, alguna regulación, por ejemplo, normas oficiales, pero ahorita tú ya me aumentas más. No, a ver, ¿qué te quiero decir? La persona puede contratar. Sí, claro, pero para que se quede no con esa sabes, parte del riesgo. Claro, ¿sí? claro. Pero tú como empresario lo que no puedes decir es que él tenía la obligación, no yo. Porque entonces está como dice el Código Penal Federal, el Código Penal del Estado Federal, dice, tú tienes que generar, dicho primero por el DF, nuestras reformas. Sí. Tú tienes que tener este movimiento satelital, este grupito satelital que va a estar checando a todos. Y es el que te va a avisar empresario. Entonces, a lo mejor a ti te llega la noticia como empresaria primero de decir qué está pasando con los recursos que están desviando fondos, que la empresa está sacando un superávit, ¿no? Y que en ese superávit están desviando esos fondos a Islas Caimán. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en el ámbito empresarial no solamente es, vuelvo a insistir, tu giro, ¿no? Voy a vender bolsos a las marcas, ¿no? Pero también saber que mi producto viene de Asia, ¿no? Porque ya sabemos que la mayoría de las empresas pues están en Asia, en China, en Shanghai, ¿no? Y pero es un producto lícito porque ya ha llenado todos los requisitos, donde ese producto, en la fabricación de ese producto, no has utilizado mano de obra de niñas y niños. No has violentado los derechos humanos de las niñas y los niños. O sea, cuando tú tienes ese producto final, que eres una tienda de departamentos, decir, ay, sí me llegó este producto porque las bolsas dicen Made in China, ¿no? Sí. Pero sí, viene el producto y tú tienes que comprobar que efectivamente ese producto es lícito, que no utilizaron mano de obra explotando a niñas y niños, explotando a mujeres, explotando a... Entonces es un tema. No, y más que nada te lo comento como un reto, o sea, no es un comentario respecto de
¿qué hacemos, no? Porque para eso estás tú aquí. Pero me refiero a que es un reto que tenemos que tener por lo menos el conocimiento general de qué hay, qué existe y qué debe cuidarnos como empresarios, porque puede suceder dentro de nuestra empresa. Ahora, tú lo preguntas y es verdad lo que tú comentas. O sea, yo quiero poner una empresa. ¿Qué empresa voy a poner? Ya me decidí el giro y ahora los retos que quiero poner. Eso converlo como un reto. Sí. Y efectivamente que ahora, pues yo creo que ser empresaria hoy día, pues es un reto mayor por todo lo que la legislación penal está pidiendo. Sí. ¿No? Mencionaste también, aquí tomé nota, dentro de los delitos, también la discriminación. Es que ahí es un tema. Te voy a decir por qué. ¿Es un derecho humano? Sí. ¿Es un delito? Sí. ¿Pero es un delito en el Código Penal del DF? ¿No? Sí. ¿Sí? En el federal no. En el federal hay que revisarlo, pero hasta donde yo sé... Por lo menos la lista que me comentaste. Lo que yo quiero llegar es que cuando se hace en el artículo 11 bis el catálogo de delitos con los cuales la persona jurídica puede responder, hacen un catálogo, dan fuera esos delitos como discriminación. Sí, es lo que estoy viendo, aquí no está. Si tú tienes un caso que implique, por ejemplo, quiso ganar la licitación de algo federal, ¿no? Que implique una competencia federal, entonces, y que se pudiera dar, hay un acto de discriminación que fuera delictivo, pero siempre hay que buscar que la figura delictiva esté en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, no se podría dar. O sea, la empresa no será responsable. Pero si tú te trasladas a Ciudad de México, de la legislación hicimos el compromiso que se tenía que haber hecho, ese delito sí entra, ¿no? Sí, caso específico, sí, Ciudad de México, sí entra. Sí, pero ¿por qué? Te voy a decir una cosa. Entonces, esa reforma que hicieron en 2016, al último párrafo del 421, me parece, el Código Nacional, pues además invadió funciones, invadió competencias. Porque ¿quién te puede decir qué es delito, qué no es delito en cada entidad federativa? Cada entidad federativa es competente para decir lo que es delito, no en su estado. ¿Y por qué la vas a forzar a poner un catálogo de delitos? Pues ahí yo creo que pues tenemos, quien se dedique a la defensa de las empresas, nosotros nos dedicamos a esto, necesitamos asesora para compras penales, programas de cumplimiento normativo. Es un tema que, además de que es un tema novedoso, pero no tan novedoso, porque esto es de 2014, ya vamos para casi 10 años, estamos a 9 años de la reforma. Entonces, aquí lo más lacerante pudiera ser que dejemos a víctimas directas e indirectas sin protección, por hacer números clausus, o sea, por hacer un listado de delitos que no, la empresa solamente comete esos delitos. Pero aquí hay que recordar de cuál es el origen de la responsabilidad de la persona jurídica, que empieza por materia de derechos humanos. ¿Las empresas pueden violar derechos humanos? Sí. Entonces compromételas con una responsabilidad social. Primer punto. Después, ¿las empresas pueden cometer delitos también? Sí. Entonces, vayles haciendo responsables, ¿no? Y estos grandes fraudes de, ¿cuál era? Enron, me parece, ¿no? Algunos bancos, el propio Volkswagen, ¿no? Que decían, no, nosotros no vendemos productos a través de los cuales se cometan conductas delictivas, y resulta que eran productos donde sí contaminaban. Entonces, ¿quién es responsable? Y en el Süddeutsche Zeitung, en el periódico alemán, se decía, por favor limpien su cochinero, ¿no? No queremos que, imagínate, alemana, pues la reputación es muy fuerte. Entonces, ¿qué implica que en tu empresa se cometa un delito? Tiene un fuerte impacto reputacional, ¿cierto? Entonces, si no queremos que esta reputación que tiene mi marca, la marca que estoy gestionando, el producto que estoy gestionando, tengo que cobijarme, tengo que hacerme de un paraguas normativo interno, que en realidad esto es los programas normativos internos, para que yo le demuestre a la autoridad que cuando de veras alguien se saltó las normas y actuó por su cuenta, y yo pese a todo de tener los binoculares bien puestos, se cometió el delito, bueno, yo quiero demostrarle a la autoridad que yo tenía todos mis programas, que yo tenía todos mis sistemas de control, y que ya alguien que se saltó la norma, pese a que yo tenía todo instrumentalizado. Y entonces ya no incurren, bueno, ahí puede no incurrir en responsabilidad o disminuirse la sanción. Claro, además en el caso que hablas de la reputación,
finalmente se va a traducir en dinero. Claro. O sea, el efecto que tenga finalmente va a tener un impacto financiero. Exacto. Bueno, ya nos dijiste trata de personas, nos platicaste ampliamente sobre los fraudes en el ámbito financiero, la discriminación. ¿Algún otro para que ya concluyamos esta parte de los delitos de los que tendría que tener cuidado? ¿Importantes? De los más importantes. ¿En el ámbito sexual habría algo? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso, cuando tú dices, hay responsabilidad penal en lo federal, está la ley de trata de personas, y entraría en la esclavitud, ¿no? Gente que, como yo te digo, en el ámbito turístico hay que tener mucho cuidado porque luego se les puede decir, oye, ahora va a haber un evento, ¿no? Que va a venir una cantante, Rosario, me parece, no, Rosalía, gracias, y la derrama económica que va a traer la derrama económica. Entonces, pudiera haber alguien que dijera, con ese pretexto traigo gente de extranjera para ver a la cantante, y resulta que termina en una casa de seguridad esclava, amarrada a un palo, ¿no? A un tubo, planchando todo el día, como ha sucedido y lo hemos visto en eventos lamentables de Ciudad de México. Sí, entonces, y que los ves aparentemente como increíbles, como lejanos, pero a veces donde menos esperas, ahí hay algo, ¿no? Y en ese tiempo, cuando se dio este caso, en Ciudad de México era una planchaduría. Una planchaduría es una persona moral, es una empresa. Entonces, claro, ahí lo resolvieron de manera de responsabilidad individual, ¿no? Pero si hubiese sido, por ejemplo, un colectivo donde tengo mi filial en la Narvarte y la central en Coyoacán, pues respondían, porque es la filial, o sea, responden. Vamos a seguir hablando en clave individual. Entonces, aquí el reto para las personas empresarias es que tienes que no solamente pensar en lo que vas a vender, lo que quieres producir, lo que quieres fabricar, sino generarte tu paraguas que proteja a tu empresa de posible comisión de conductas delictivas. Súper importante. Ahora, dinos de manera práctica, sencilla. Obviamente esto requiere tener a un experto en el tema, junto a uno que nos asesore, que nos diga, pero ¿cómo los podemos prevenir? Ahorita ya como que el inicio de la prevención es saber que existe, como tú nos estás explicando, pero ¿cómo llegamos a esa prevención? Pues lo que yo te he dicho es esos protocolos, pero claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acercarte a asesores que sepan en materia de compliance penal, que sepan en materia de responsabilidad de la persona jurídica y que sepan arrastrar el lápiz para hacerles todo ese paraguas normativo que les caracteriza, ¿cierto? O sea, ese es el primer. O sea, yo tengo la visión de, me voy a dedicar a hacer zapatos, ¿no? Yo soy un empresario de León, pero paralelamente tengo que tener, ¿no?, mi grupo de asesores para el paraguas normativo que me proteja toda mi empresa inicialmente. O sea, porque sí, tú decías hace rato, la persona empresaria tiene que saber ahora mucho. No, tiene que saber ahora mucho para gestionar su empresa, que no le pase esto. Y por eso tiene que contratar a las personas, no te digo a los mejores, pero sí a las personas idóneas que le ayuden con esta gestión empresarial. Y grandes consorcios pues lo han logrado, ¿no? Y aquí hay un tema también interesante. ¿Por qué? Porque a veces se dice, solamente las empresas, paraguas normativo, o también las microempresas. Yo creo que todos, ¿no? Y entonces yo les digo todos. Vamos a poner un ejemplo así muy burdo, ¿no?, muy coloquial. Yo decía en una plática en INACIPE, porque a veces se cuestionaba de por qué era necesaria la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Cuando iniciamos este tema, pues hubo muchos académicos que estaban en contra de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Y entonces yo les explicaba, a ver, pongámonos todos en el sentido de que vivimos en una casa, habitación aquí, y que tenemos un localito al lado, y que decimos, bueno, ¿en qué lo ocupo, no? Y decimos, ya sé, voy a vender globos para niños, porque ya viene el 30 de abril, y entonces compro cualquier tipo de gas para llenar los globitos, y me doy cuenta que ese gas no es el idóneo para llenar los globos, de tal manera que cuando se revientan los globos, pues le caen esa sustancia de gas a la cara a los niños y empiezan a presentar manchas, empiezan a presentar manifestaciones de cáncer.
¿Es responsable la persona que generó su chiringuito de vender? Tenía que generar ese paraguas normativo para decir, oye, pero es que yo fui a comprar el tanque de gas y me dijeron que era bueno y resulta que es pirata. ¿Tengo yo alguna obligación? Efectivamente sea algo lícito y que no vaya a dañar a alguien, sí. Entonces, tienen que tener su paraguas normativo, tanto los grandes consorcios como los microempresas, ¿no? Y eso yo creo que todavía falta ponerlo con mayor precisión, tanto en la legislación federal como en la legislación local, porque no se ha dicho contundentemente hablando. Por ejemplo, el Código Penal español ya dijeron sí, e inclusive ya dijeron también, pueden ser responsables las empresas descentralizadas. Pues ya vamos un poquito más para allá, o sea, no solamente los empresarios, ámbito privado, sino también las descentralizadas. Y eso yo creo que todavía falta decirlo en México. ¿Por qué? Porque cuando hay una fuga de control de una actividad, cualquiera que ésta sea, tiene que haber un responsable y no podemos dejar a las víctimas directas e indirectas sin alguna respuesta, sin alguna reparación del daño, por ejemplo, como dice la ley general de víctimas. Entonces, y en la realidad hay casos muy difíciles, muy complicados. Pero, ¿qué pasa con ese empresario que ya cometieron el delito? Que ya en su empresa secuestraron a alguien, mataron a alguien, o que en los ejemplos que tú nos ponías ya sucedió. ¿Qué hace ese empresario? Desde el punto de vista legal, ¿hay algo que puede hacer? Claro, o sea, ahí lo que va a pasar es que se inicia la carpeta de investigación por secuestro, por los delitos que tú has cometido, y lo que tiene que demostrar ahora el empresario es decir, oye, yo tenía cámaras en cada área de cuentas, yo tenía el plan código ético, me lo firmaron mis empleados, yo tenía todos esos protocolos, y pese a todo sucedió, entonces tú tienes que demostrar que pese a todo sucedió, entonces a lo mejor puede decir el juez no es responsable. Pero si tú, sabiendo que con el conocimiento que tienes que tener este paraguas normativo, no lo implementas, entonces la sanción no puede, al contrario de disminuir, puede incrementarse, porque ya es una obligación, ¿no? Habrá quien diga, no es una obligación, sí, porque cuando se violenta un bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿qué son los bienes jurídicos? Los valores más fundamentales para la sociedad, el medio ambiente, ¿no? Sí, pero yo como empresario, ¿cómo voy a violentar el medio ambiente? ¿Cuándo se habrá visto que con la fabricación de calentadores de gas que hago se va a contaminar el medio ambiente? Ah, porque tus empleados iban a desechar las sustancias tóxicas al río que les quedaba cerca, donde nadaban niñas y niños, y los niños y niñas presentaron problemas gastrointestinales y cánceres. ¿Tiene que responder el empresario o no? Claro. Entonces, pero también tiene que protegerse, porque a lo mejor él dice, tengo un permiso para desechar esas sustancias, no en ese río, pero en un lugar especial. Y puede resultar que el director de esa área, por ahorrarse unos pesos, ¿no? O borrarles pesos a la empresa, diga, no lo desechamos hasta donde debamos de hacer el reciclaje, sino aquí en el río que nos queda más cerquita, o en la alcantarilla. Entonces, esos son los controles que sí se tienen que establecer. Es decir, los empresarios tienen que protegerse para que no sucedan estas. Creo que no terminaríamos en un programa hablando de este tema. Es muy importante, y para los emprendedores o empresarios que quieran contactarte, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, mi Facebook es Guadalupe Valdés, te dejaré mis datos también, en Instagram Guadalupe-A-Valdés, en Twitter también Guadalupe Valdés, ahí pueden contactarme, ahí lo ven inmediatamente por el compliance penal, y ahí me pueden contactar con todo gusto, y yo con todo gusto los asesoro para que tengan este paraguas normativo, y también iniciar a trabajarlo, porque eso hay que arrastrar mucho el lápiz, ¿eh? Claro. Hay que arrastrar mucho el lápiz porque hay que usar muchas leyes, hay que usar muchos, pero se puede tener, y qué mejor que esté protegida la empresa. Y en Canaco nos encanta que nos acompañen nuestro proyecto de emprendimiento o nuestra empresa, los expertos. Entonces te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Fue un momento muy interesante escucharte todo lo que nos dices, y pues les agradecemos, amigos, que nos hayan acompañado en un programa más. Deseamos que tengan una excelente tarde. Este es su programa Emprendamos Juntos. Mi nombre es Abigail García Villegas y los esperamos para el siguiente programa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.